Mi esposo, Thomas, es un escritor de relatos de terror cortos y estoy muy orgullosa de él. Él crea estas historias únicas sobre situaciones horribles y a la gente realmente parece gustarle. Escribe mucho y sus historias han sido leídas por muchos narradores diferentes, pero recientemente las cosas han cambiado. Lleva años pensando en narrar sus propias historias, pero simplemente nunca pensó que estuviera a la altura de la tarea. Su voz no encajará bien con el público. Nadie querrá escuchar a alguien leer sus propias historias. Sus historias no son muy buenas, aunque gana dinero escribiéndolas. Tiene mil y una excusas, pero finalmente le dije que simplemente lo intentara y mantuviera sus expectativas realistas. Lo intentó y, desde el primer video, las cosas han sido geniales para él pero muy extrañas para mí. Verás, cuando mi esposo graba videos, se convierte en otra persona. Comenzó con el Dr. Winston y el Hospital de Horrores, una serie que escribe mi esposo. El Dr. Winston es un tipo que tartamudea, alguien que le tiene miedo a su propia sombra, y cuando mi esposo hace su voz, ni siquiera suena como él. Nunca lo he visto hacer la voz, no realmente. Tenemos un apartamento de 2 habitaciones, así que instaló su estudio en la habitación, ya que nuestro hijo tiene la otra habitación. Compró una de esas cortinas de fondo verdes en Amazon y un poco de espuma en la pared para reducir la reverberación, y tira de la cortina y se sienta detrás de la pantalla mientras trabaja. A veces me siento en la cama y escuchando la historia desarrollarse, y la primera vez que escuché esa voz lastimera salir de detrás de la pantalla, tuve que levantarme y mirar para asegurarme de que solo era él allá atrás. Sus voces son espectaculares, y pronto tenía una docena o más de ellas. Lenny Drover, Dr. Winston, Ozark Uncle, Ramon W. Sanders y Dr. Summer, por nombrar algunos, pero es The Terrifier a quien odio escuchar. Tommy Terrifier es un villano recurrente en sus historias. Tommy es una criatura que caza niños después del anochecer y a veces los deja desollados vivos debajo de los árboles o en bancos o en algún lugar donde la gente los encontrará. Es el antagonista de Corbin Banner, Atlanta Detective, y se ha convertido en un favorito de los fanáticos. A la gente simplemente le encanta la voz que hace, la voz profunda y resonante que habla de actos horribles y terribles. A veces pongo mis audífonos cuando lee historias sobre Skinner Park, pero descubro que la voz de Tommy Terrifier todavía se filtra a través de mis AirPods. Tranquilo, pequeño. Será rápido. No sentirás nada. Te arrancaré la piel tan rápido que no tendrás tiempo de... Para. Por favor, no, grité una tarde, y Thomas corrió la cortina hacia atrás y me miró alarmado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, su silla cayendo mientras se levantaba. Sí, lo siento. Debo haberme quedado dormida y tenido una pesadilla. Resopló y me dio un abrazo, volviendo a trabajar mientras subía el volumen e intentaba ignorar esa horrible voz que usaba. Nos fuimos a la cama poco después, su grabación terminada para la noche, pero cuando me desperté un rato después, vi una luz de reojo. Había un brillo fantasmal detrás de la cortina y los bordes se movían ligeramente con la brisa del aire acondicionado. Lo había dejado configurado, la cortina generalmente cubriendo su espacio de trabajo, y la silla estaba iluminada en el fondo de la pantalla de su computadora. Podría jurar que había algo más detrás de esa cortina, pero no tenía mis gafas puestas y no podía verlo claramente. Mientras miraba, la silla parecía deslizarse mientras giraba. La cortina se movió ligeramente en la parte inferior y, detrás de esa barrera tenue, vi a alguien encorvado en la silla. No podía ver su rostro, pero podía sentir sus ojos en mí. Me vieron viéndolos, y cuando sonrió, fue como si tuviera insectos en la piel. Hola, pequeña. ¿Te gustaría dar un paseo por el viejo canal? Sentí cómo se me cortaba la respiración, mi garganta se apretaba mientras el terror se apoderaba de mí. Era Tommy Terrifier. Era él, y estaba justo detrás de la cortina. Cuando se levantó de repente, su estatura imponiéndose a pesar de su evidente edad, mi garganta se abrió y el grito que solté sonó como una sirena de tornado. Mi esposo se despertó violentamente, alcanzando el bate que tenía al lado de la cama. Creía que había un intruso, que algo me había despertado y me había asustado.
Salió de la cama y buscó la fuente de mi miedo, y cuando señalé la cortina, parecía confundido. Empujó la cortina a un lado con el bate y solo reveló la silla y la pantalla de la computadora que brillaba. Intenté explicarle lo que había visto, pero simplemente me besó la frente y me dijo que debía haber estado soñando. No dormí el resto de esa noche. Me encontré mirando la cortina, esperando que la criatura regresara, rezando para que no me atrapara si lo hacía. Cuando salió el sol, finalmente me quedé dormida, despertándome un poco más tarde cuando el olor de la comida cocinándose me llegó a la nariz. La cama estaba vacía, excepto por mí, y Thomas había recogido su pantalla verde después del susto de la noche anterior. Pude oírlo en la cocina, silbando mientras cocinaba algo en la estufa, y salí de la cama mientras alcanzaba mi bata. Era domingo y nuestro hijo probablemente estaba en casa de alguien, lo que nos dejaría el día a solas. Tendría muchas oportunidades para descansar. La noche anterior ya era solo un vago recuerdo y, mientras me deslizaba por el pasillo, intenté cubrir mi boca mientras me preparaba para asustarlo. Mi esposo, a pesar de escribir cosas tan aterradoras, es bastante fácil de asustar. Pone una voz profunda y espeluznante para sus videos, pero en realidad es un miedoso. Mi cosa favorita es asustarlo, algo que probablemente hago demasiado a menudo, pero cuando entré en la cocina, él debió haberme oído. Nunca levantó la vista de lo que estaba cocinando, pero escuché una voz aterradora justo antes de que lo alcanzara. Cuidado ahora, pequeña. No querrás asustarme en mi trabajo. No sé si resbalé cuando puse el pie en el suelo, pero cuando toqué el suelo, ya estaba retrocediendo. Me alejaba, volvía a sentir miedo, y cuando se giró para mirarme, juraría que su rostro había cambiado. Se había ido la barba y las gafas a las que me había acostumbrado, los labios delgados y los ojos verdes que amaba. Su rostro estaba pálido y afeitado, la piel marcada y cráteres. Sus dientes sonreían como los de un tiburón, delgados y puntiagudos, y grité y me tapé la cara mientras daba un paso hacia mí. Me estremecí y le di un puñetazo en los brazos cuando me tocó, y cuando vi que Thomas me miraba con preocupación, me sentí confundida. Cuando vi el hilo de sangre que salía de su nariz, la confusión se convirtió en vergüenza. Jesús, lo siento. No pensé que reaccionarías tan mal. No pretendía asustarte. Te oí acercarte y pensé que te asustaría un poco. Se disculpó mientras me ayudaba a levantarme, pero eso fue solo el comienzo. Ya no me senté en el dormitorio mientras grababa, pero eso no fue la última vez que escuché la voz de Tommy Terrifier. La escuché salir de debajo de la puerta, insertándose en mis oídos mientras intentaba bloquearla en el sofá de la sala de estar. Aún más aterrador, en la voz de mi esposo mientras hacía sus tareas diarias. Al principio, eran pequeñas cosas. Tommy Terrifier tenía un marcado acento británico y comencé a notar la forma en que mi esposo decía ciertas palabras. Él nunca lo notó, pero a veces había una inflexión en ciertas palabras que hacía que se me erizara la piel. Cuando se lo mencioné, solo me miró extrañamente y dijo que debía ser algo de lo que no estaba al tanto. Nuestro hijo, Nathaniel, tampoco parecía ser capaz de oírlo. Cuando se lo mencioné, a menudo justo después de que hubiera sucedido, se encogía de hombros y decía que no podía oírlo. Parecía que solo yo podía escuchar las extrañas inflexiones que ponía y empecé a sentir que me estaban volviendo loca. Otra cosa era que empezó a llamarme Papit. Al principio pensé que lo hacía a propósito, pero cuando me miraba extrañamente cada vez que lo mencionaba, comencé a dudar. Era como si no se diera cuenta de que lo estaba diciendo, y mi molestia lo confundía. Estábamos teniendo problemas en ese momento, peleando por el trato que percibía, y su falta de comprensión sinceramente lo empeoraba. La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue hablar en sueños. Thomas nunca había hablado en sueños, apenas roncaba, pero de repente comenzó a hablar en sueños casi todas las noches. Bueno, en realidad, no era él quien hablaba. Tommy Terrifier hablaba con alguien mientras Thomas dormía a mi lado. Siempre los llamaba Papit, el nombre que Tommy daba a los niños en las historias antes de matarlos, pero también era el nombre que me había estado llamando durante semanas.
Mientras escuchaba hablar sobre todas las cosas horribles que planeaba hacer, me di cuenta de que tal vez me estaba hablando a mí en lugar de a algún niño aleatorio sobre el que soñaba. A veces giraba la cabeza y miraba en mi dirección, y podía sentir sus ojos detrás de sus párpados mirándome. Quería despertarlo, pero para ese momento ya me había dado cuenta de que no serviría de nada. Simplemente pensaría que tenía problemas mentales o algo así, y las peleas continuarían. Esa noche me mudé al sofá, y cuando me encontró allí por la mañana, le dije que había tenido pesadillas y no quería despertarlo. Poco después, me habló de un nuevo enfoque para el programa. Los fanáticos realmente han estado disfrutando de la serie, especialmente de Tommy Terrifier. Estoy pensando en cambiar el programa para que Tommy lea historias a veces. Podría aumentar la interacción con mi audiencia, agitar un poco a mis oyentes. Intenté ser comprensiva con esto, pero no me alegró escuchar que Tommy haría más apariciones en su improvisado estudio. Después de eso, cada tercer o cuarto relato era narrado por Tommy Terrifier. Luego, era cada otro. A medida que la voz se volvía parte regular de su programa, el hablar en sueños empeoraba. Decía las cosas más depravadas, cosas que no podía creer que mi esposo normalmente dulce dijera. Hablaba durante horas sobre desollar a la gente viva o arrancarles los dientes, y yo yacía allí aterrorizada mientras todo se desarrollaba a mi alrededor. Había empezado a usar pastillas para dormir para poder conciliar el sueño antes que él, pero a veces esa voz me seguía a mis sueños y pasaba mis noches en un estado constante de terror. A veces no podía quedarme dormida antes que él, pero incluso desde el sofá, sus palabras oscuras parecían encontrarme. Llegué a la conclusión de que esto no era algo que pudiera controlar, y traerlo a colación no hacía nada por detenerlo. Estaba tan emocionado por su canal que decidí poner un freno a su entusiasmo al contarle cómo me estaba afectando. La participación estaba en aumento, decía. Tenía más suscriptores que nunca, decía. La gente comentaba cuánto amaba a Tommy Terrifier, decía. Los ingresos estaban en alza y tal vez podría tomarse un descanso en el trabajo y centrarse realmente en sus historias, decía. Una y otra vez hablaba sobre cuánto gustaba esta voz aterradora, y yo asentía, concordaba y le decía lo genial que era. Mientras tanto, yo era un nervio destrozado en mi propia casa, esperando mi próximo encuentro con Tommy. Antes de mucho tiempo, el programa se convirtió en las aterradoras historias de Tommy Terrifier y Tommy comenzó a hacer apariciones en cada episodio. Fue entonces cuando comencé a notar un cambio físico en Thomas. Pasaba más y más tiempo en nuestro dormitorio, con la puerta cerrada y esa voz terrible deslizándose por debajo de ella. Ahora ya no solo yo la escuchaba. Nathaniel había comenzado a evitar la parte trasera de la casa, pasando más tiempo en la sala de estar de lo habitual cuando tenía que estar en casa. Le pregunté por qué, pero no me lo contó. Decía que no había estado durmiendo bien últimamente, y yo podía relacionarme. Últimamente había estado durmiendo en el sofá conmigo, y ambos temblábamos cuando la voz de Tommy Terrifier se deslizaba por el pasillo. Eso fue hace una semana, y ahora es tarde, y aunque él no ha vuelto, la policía ha venido a hacer preguntas. Interrogaron a todos en el vecindario al comienzo de la violencia, pero esta noche tenían preguntas muy penetrantes sobre mi esposo. ¿Dónde corre? ¿Cuándo corre? ¿Había notado algún comportamiento extraño? ¿Había notado un cambio en su personalidad? Aparentemente, algunas de las historias que ha estado escribiendo últimamente se parecen demasiado a los asesinatos en el parque y la policía quiere llevarlo como persona de interés. Les dije que estaba corriendo y que podrían encontrarlo en el parque. Después de que se fueron, puse la cadena y esperé a que él regresara. No ha vuelto, pero me desperté al escuchar una voz familiar que venía del dormitorio. Parece que hay una nueva historia que contar esta noche, y los sonidos de Tommy Terrifier suenan casi alegres. No sé qué hacer, ni siquiera estoy segura de cómo regresó al interior. Quiero irme, pero estoy paralizada por el miedo mientras estoy sentada en el sofá con mi hijo. No sé si tengo más miedo de que la voz continúe o de que se detenga. Si se detiene, no estoy segura de que no me convierta en solo otro de esos cuentos que él lee a su audiencia todas las noches.